Estamos de regreso. Miren, con nuestra invitada ya hemos programado un tema del que yo sé que todos van a estar interesados, los adultos, así es que prepárese para los próximos días. A propósito de la cuarentena, vamos a hablar de cibersexo. Dios, no se asuste, yo no empiece con eso. Evitando el contacto físico, ¿verdad? A propósito, evitando el contacto físico y una manera de ser responsable. Digo, para los que no están casados, que tienen a su pareja... O está largo, o está retirado, ¿verdad? Claro. Exacto. O son novios y no se pueden visitar por las razones ya conocidas. ¿Qué estoy diciendo? Pues sí, claro, por lo del COVID-19 no pueden visitar. Creo que, o inclusive, ¿por qué no? Para las familias que tienen a un familiar fuera del país. Yo creo que es pertinente eso. Y voy a aprender también. Pues. Vamos a tener que hablar del tema, ¿verdad? Pero hoy creo que es un tema muy bonito también. Mire qué contraste la televisión. Vamos a hablar de duelo y pérdidas. Y cuando hablamos de duelo, hablamos de pérdidas y duelos de cualquier tipo, pues desde una relación que terminó hasta una familiar que ha partido. Bienvenida, un placer tenerla por acá con nosotros. Siempre nos alegra tenerla con nosotros. Muchísimas gracias, Justo. Yo creo que la más feliz aquí soy yo cuando estoy acá, ¿verdad? Porque con tanta gente linda, con tanta energía tan bella, yo creo que aquí uno se recarga de energía tan... Qué bonito. Espero aportar a eso. ¿Yo? Totalmente, eso ni lo dudes. Ok. Que bueno, el cariño se siente. Yo le contaba que conozco algunas personas que, no voy a decir su nombre, ¿verdad? Pero tenía una persona que siempre estaba quejándose o lamentándose, diciendo que todo lo que le estaba pasando en el momento era por el fallecimiento de su papá, que no lo había logrado superar. Sí. Bien, yo creo que esto es un tema bien importante en estos momentos porque estamos hablando de una situación en un contexto en el marco de lo que es el COVID-19, que es una pandemia que se ha llevado a cantidad de personas, pero no solamente estamos hablando, como decía Justo, lo que es la muerte de un ser querido, sino grandes cambios en la vida de las personas. Cuando hablamos de un duelo, es cuando nosotros traemos una manera de vivir, una manera de ser, de pensar o de tener expectativas ante la vida por toda la trayectoria y de repente eso cambia, ¿verdad? Entonces le cambia totalmente y hay pérdidas importante en la vida de la persona. Algo que se creía de esa persona ya no está. Y esto puede ser, qué sé yo, como decía, desde lo que es un cambio de casa, podría ser la pérdida de un trabajo, puede ser la pérdida de un amigo, de un ser querido, o pérdida de la misma amistad, que muchas veces con esta situación andamos llenos de estrés, llenos de un montón de emociones y sentimientos que de repente no vemos a veces cómo estamos llevando lo que son las relaciones sociales. Entonces la pérdida de las amistades, la pérdida de la convivencia, o sea, todo este cambio que se está dando a nivel en el mundo, en cada una de las personas, estamos viviendo un tipo de duelo. Ya hemos perdido la normalidad, ¿verdad? Normalidad que traíamos por comenzar una nueva normalidad. Entonces ahí ya hay un duelo del antes y el después, ese cambio brusco de pérdida, de costumbre, de hábitos, de cosas de rutinas que nosotros hacíamos y que de repente nos vemos asaltados con una nueva realidad. ¿Podemos estar preparados para el duelo o para la pérdida? Yo creo que hay diferentes tipos de duelo, ¿verdad? No es lo mismo pasar un duelo, por ejemplo, de una persona conocida, ¿verdad? Que dicho de paso, pues ayer falleció una persona muy apreciada por mi parte, el señor Clemente Ponzón. Mis condolencias a la familia. Y es importante decir, no es lo mismo una persona conocida a decir a una persona muy cercana, ¿verdad? Eso va a depender muchísimo ese proceso. Lo que es las redes de afectos que tenemos alrededor también es bien importante. El vivir el preduelo, que cuando una persona ya está enferma y la vamos soltando y la vamos viendo que se va deteriorando hasta un momento que llegamos, que lo soltamos y decimos, es mejor que se vaya para que no esté sufriendo. O sea, ya sopesa más lo que hemos venido preparándonos y hemos podido vivir ese duelo en ese tiempo. Por ejemplo, una persona que tiene cáncer, una persona que ha venido deteriorándose, que lo dejamos ir a que se quede sufriendo. Entonces sí hemos tenido ese proceso que antes que él se vaya o ella se vaya, nosotros ya lo vamos soltando, ¿verdad? Entonces el duelo tiene etapas, tiene un proceso.
Hay que vivir, yo le preguntaba, ¿hay que vivir ese proceso y esas etapas para superarlo? Totalmente. Eso es algo que no nos podemos saltar. No podemos decir, yo no quiero vivir este duelo y lo voy a guardar y no voy a vivirlo. No se puede. O sea, ese es un proceso obligatorio, emocional, que la persona por naturaleza lo va a vivir. Hay diferentes tipos de duelo y eso es importante cuando decía sobre la persona que le decía sobre su papá, que por ejemplo la primera etapa del duelo es la negación. Nosotros siempre estamos diciendo no puede ser, esto no es así, siempre estamos queriendo que no sea así y en ese querer no lo aceptamos. Entonces la negación es la primera etapa del duelo. Después viene la rabia. Uno comienza a sentir ese enojo con la vida, con Dios, con todo lo que hay. Entonces, esa emoción viene a hacerle sentir de que si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho el otro, se comienza a enojar con todo lo de afuera y con él mismo. El si hubiera y si hubiera, ¿verdad? Después viene la negociación. Lo suelto o lo dejo. Regalo su ropa, cierro los recuerdos de él, lo guardo o lo vivo, me aferro. Entonces comienza una negociación interna para saber qué decisión tomar. Entonces, en esa etapa hay también, y si hubiera, y si qué pasaría si hubiera hecho esto, y comenzamos a tener ese sentimiento de la negociación para agarrarnos del que ya no está con nosotros, ya sea trabajo, ya sea persona, ya sea situación, ya sea lealtades, ya sea un montón de cosas, o soltarlo. Y luego viene lo que es la frustración, ¿verdad? O el llanto, que le llamamos ya la etapa precisa o medular de lo que es el duelo, donde la persona llora, se expresa, ya se está dando cuenta de que realmente eso ya no está en su vida o esa persona ya no está en su vida y comienza a sentir mucho dolor. Comienzan a llorar, a veces se quedan llorando en cama, se sienten mal y comienzan a expresar ese sentimiento o ese dolor que hay dentro. Es bueno compartirlo y si lo vamos a compartir, es pertinente seleccionar a las personas a quien se lo va a contar o a quien le va a comentar cómo se siente. Es bien importante justo siempre decirlo, ¿verdad? Porque eso es parte de hacer catarsis. Catarsis es una manera de cómo expresamos y sacamos todo eso que tenemos adentro. Entonces se hace más fácil poder procesarlo. Si nosotros nos cerramos, podemos encapsularnos. Y ahí es donde quería llegar. La otra etapa, ¿verdad? Es la aceptación. El poder aceptar que ya se fue, que ya no está esa persona, que ya no está ese trabajo, que ya no está esa situación, que ya no está esa relación, que ya no está ahí. Entonces, el poder soltarlo, el poder aceptarlo, es decir, bueno, ya no está. Y ahí comienza una nueva etapa para la persona, ¿verdad? Entonces, el poder no encapsularnos en una de esas etapas es bien importante. Hay personas que se quedan en la negación toda la vida. No puede ser, no puede ser. O en la rabia. Y viven enojados toda la vida. Es un antes y un después de esa situación, de ese duelo en esa persona. Porque no lo superan. Pero además, yo he visto a personas que les limita, les impide arrancar o continuar. O sea, claro. Una nueva experiencia, por ejemplo, si fue el caso que perdiste a tu pareja o fue el caso que perdiste un trabajo, te aferras tanto que te limita dar el siguiente paso. Claro, porque está encapsulada la situación. O sea, hay duelos patológicos, por ejemplo, que la persona comienza a exagerar en la etapa en la que se quedó y no suelta. Entonces, ahí puede arruinar el resto de su vida con respecto a los duelos. Si fue una relación, no va a poder tener una nueva relación. Si fue la pérdida de su papá o de su mamá, no va a poder continuar la vida cuidando a sus hijos, porque se aferra a ser el bebé de mamá o de papá que ya no está, ¿verdad? Porque es el tipo de relación lo que afecta el área. Entonces, es importante saber que nosotros necesitamos avanzar en el siguiente etapa y es vivirlo. Si nos negamos a vivirlo, lo único que lo hacemos es más retardado, mucho más largo y eso se puede volver patológico porque nos marca para el resto de la vida a continuar con la vida. En la vida, muchachos, tenemos duelos todo el tiempo. Nosotros nacemos y dejamos un vientre para salir al mundo. De ahí pasamos de una etapa a otra. Todo el tiempo vivimos cambiando, vivimos en constantes duelos, dejando cosas para obtener nuevas cosas. Entonces es bien importante este aprendizaje desde niño, que se tiene que ir soltando. Dejamos la niñez para recibir la adolescencia, dejamos la adolescencia para recibir la juventud, dejamos la juventud para recibir la etapa adulta y así sucesivamente. Ahora, dejamos la escuela para... Ay, Dios, ¿qué pasó? Bueno, una pregunta. Cuando hablamos de los recuerdos, y usted lo estaba
estaba comentando, cuando hablamos de los recuerdos, muchas veces decía, ¿es pertinente guardar algún recuerdo de la persona amada? Si ese recuerdo a lo mejor lo conecta con esa persona y le impide dar el siguiente paso, ¿es pertinente entonces apartar ese recuerdo? Es dependiendo de qué le evoca ese recuerdo, porque cuando uno termina ese proceso es importante comenzar a conectarse con la persona y comenzar a aceptar que esa persona o esa situación o esa relación ya trascendió. No está. Exactamente. Okay. Y la mejor manera en que podemos nosotros cerrar es cuando agradecemos. Gracias por haber existido, gracias por haber estado en mi vida, gracias. Es la mejor manera. Comenzamos a cambiarlo de negativo a positivo. Y cuando agradecemos y tenemos ese recuerdo, entonces sacamos lo mejor de esa persona. Comenzamos a honrar a esa persona. Y que esa persona hubiese querido que yo hiciera. Por ejemplo, si yo perdí a un hijo y yo digo, es que mi dolor no sé cómo canalizarlo. Entonces comienzo a becar a un muchacho en la universidad, por ejemplo. Entonces es una manera de dar y de gratitud, de decir gracias por haber recibido y de qué manera yo agradezco haber tenido a mi hijo en mi vida. Si es a mis padres, en algún momento puedo agarrar tiempo para ir a un asilo, para hacerles una comida en un asilo o a cuidar gente enferma, etcétera. O sea, podemos comenzar a dar y esa es la mejor manera de sanar. Entonces, si nos agarramos de cosas personales de quien ya no está, que sea para bien, que sea para positivo, que sea para construir en otras personas algo que tal vez yo perdí, pero es una manera de que la persona continúe de una manera positiva en la vida, ¿verdad? Excelente. Bueno, muchas gracias. Sí. Solamente lo último, recordemos que nosotros de los duelos podemos hacer grandes resiliencias. Por ejemplo, estamos hablando de, Aproquén. ¿Por qué existe Aproquén? Después de una caída de un avión y de haber perdido una normalidad de personas, por ejemplo, Vivian Pela se quemó y después de haber vivido ese duelo de que ya no era la misma, comenzó a hacer una institución. Con Anca, lo mismo, después de haber muerto Lidia, la niña de Fresh, pues salió esta institución. ¿Cómo nosotros podemos trascender de manera positiva después de un duelo? Es un buen reto para todos los que vivimos estos procesos. Y la última pregunta que también se lo comenté fuera de cámara es, una persona que tiene problemas para superar un duelo o una pérdida, ¿lo va a tener probablemente para enfrentar otros duelos que puedan surgir en la vida? Exactamente, cuando no se procesan de una manera adecuada. Estos duelos solamente reciclamos y después los conectamos con los nuevos duelos, aunque sean pequeños, vamos a exagerar y vamos a caer en cosas dramáticas o drásticas en la vida si no superamos los duelos anteriores. Y es importante ir sanando cada duelo que nosotros vamos viviendo. Lo último, ¿cuál es el tiempo normal de un proceso de duelo? Normalmente hay personas que pueden superarlo y va a depender mucho de la cercanía o de la situación que esté de cuál sea el motivo del duelo. Entonces puede estar desde 3 meses, que es el reacomodamiento que nosotros tenemos a la vida, hasta 1 año, que es cuando la persona pasa por todas las fechas importantes que vivió con esa persona, con esa situación o en lo que está despidiendo. Muchas gracias, siempre un placer tenerla por acá. Vamos a hablar del tema. Por supuesto. Pendiente para los próximos días. Oigan, vamos a prepararlo bien. Ese tema y nos va a llevar un poquito más de tiempo, así es que vamos a abordarlo en suficiente tiempo, porque no estén apurando, ¿le parece? Sí, vamos a tener que pedir tiempos extra. Sí. Ya venimos.